Hola queridos amigos, hoy analizaremos el problema de la soberanía de Ecuador. Este problema que se ha presentado en la frontera norte nuevamente nos pone en evidencia que Ecuador ha tenido un problema de soberanía desde su nacimiento. Este problema de soberanía del Ecuador se debe en gran parte a que muchas de sus conquistas, tanto sociales como humanas, no han sido conseguidas por una lucha de su pueblo. La independencia de Ecuador les llegó caída del cielo gracias a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Entonces, Ecuador era un país enorme. Estamos hablando de que Ecuador tenía el río Caquetá, luego el río Putumayo, luego tenía por el sur Paita, Piura, Moyobamba, Motilones. Es decir, se extendía más allá de la orilla sur del río Amazonas. Y antes de eso, la Real Audiencia de Quito era tan grande que empezaba en el Pacífico y terminaba en el Atlántico, hasta que se firma el Tratado de Tordesillas y pierde la salida al Atlántico. Pero Ecuador tenía salida a Leticia. Entonces, comienza una serie de problemas de límite. Su mayor problema de límites fue haber cedido gran parte del norte a Colombia en el momento de la independencia y después de la independencia, en el acuerdo en lo que se llamaba el polígono de Leticia, en que pierde todo esto del Caquetá y el Putumayo, Cali, Buga, Puerto de Buenaventura, Popayán, todo eso se pierde, deja de ser parte de la Real Audiencia de Quito y pasa a ser parte de Colombia. A su vez, tenemos un conflicto en 1830 y tenemos que firmar un tratado que ya nos resta territorio frente al Perú, e inclusive en 1910, en la época de Alfaro, firmamos otro mediante el cual perdemos gran parte del territorio que estaba al sur del río Amazonas y nos quedamos con la orilla sur del río Amazonas. Pero lo más importante de este problema de soberanía en el siglo XX es que ya cuando nacemos como país perdemos la mitad del país. Esto quiere decir 250.000 kilómetros de la Amazonía ecuatoriana. Y lo perdemos en 1941 porque Estados Unidos le regala ese territorio a Perú luego de una invasión. ¿Y por qué razón Estados Unidos le regala ese territorio a Perú? Estados Unidos, estamos hablando de 1941, el 29 de enero, iba a entrar a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos necesitaba caucho. Y el mayor proveedor de caucho estaba en la orilla sur del río Amazonas en Perú. Era Iquitos. Y el segundo mayor proveedor era Manaos, en Brasil. Entonces se firma un pacto en Manaos, en Brasil, donde Estados Unidos prácticamente tenía las mayores inversiones dentro de la industria cauchera, que en un comienzo, cuando empezó, abastecía a Inglaterra y Francia, y luego, inclusive, Henry Ford viene a poner plantaciones en Brasil. Le va mal, pero finalmente las empresas caucheras de los Estados Unidos se quedan con el gran mercado del caucho, proveniente de Brasil y de Ecuador. Pero el caucho que salía no venía desde el río Guayaga o desde los otros ríos que estaban al sur del río Amazonas, sino que venía en su mayor parte del Putumayo, del Napo, del Pastaza, que eran las zonas de mayor producción de caucho. Cuando nos quitan ese territorio cauchero y se lo entregan a Perú. Y Perú se convierte en el mayor proveedor de caucho de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial.
Nosotros ya éramos proveedores de caucho, pero éramos proveedores de caucho de Alemania. Y el principal proveedor de caucho era Esmeraldas. Vale señalar que el caucho se descubrió en Esmeraldas por la Condamine. Y él es el que lleva el caucho a Europa y comienza todo lo que es el proceso industrial del caucho. Entonces, Esmeraldas era la cuna del caucho en Sudamérica y en el mundo. Y Esmeraldas era el mayor proveedor de caucho de Alemania. Cuando Alemania entra a la guerra y ya comienza a perderla, y Estados Unidos llega a tener control, Estados Unidos, a través del gobierno de Arroyo del Río, no solamente que le entrega el territorio, la mitad del país, a Estados Unidos, sino además nacionaliza las industrias sales, elimina la exportación de tagua, caucho y balsa a Alemania, y Ecuador deja de ser un proveedor de Alemania, porque Ecuador también era proveedor de aceite, de jabones para Alemania, y de tagua y de balsa. Desde ese momento, Estados Unidos ya fue el dueño de nuestra soberanía. Nos quitó la mitad del territorio. Durante la guerra, Estados Unidos establece una base militar en Galápagos. Cuando llega Velasco Ibarra y rechaza el Tratado de Río de Janeiro, le quita a Estados Unidos la base militar en Galápagos. Pasan muchos años y llega el gobierno de Yamil Mahuad, y entonces Estados Unidos establece una base militar en Manta. Era un gobierno de extrema derecha que llevó a la quiebra del Ecuador porque era un presidente colocado por la banca. La banca se cogió todo el dinero que va al país, y ese dinero, y en ese momento Estados Unidos establece una base militar en Manta. La base militar dura hasta que llega el presidente Rafael Correa y la saca. Y la saca por múltiples razones. Primero, porque por principio, dentro de la Constitución ecuatoriana y dentro de las leyes del Ecuador, se prohibía ejércitos extranjeros en el país desde la independencia del Ecuador. Y Estados Unidos era un ejército extranjero establecido dentro de Ecuador. Nosotros éramos una colonia de ellos. En segundo lugar, porque la base de Manta no se utilizaba para la lucha contra el narcotráfico realmente. La base de Manta, como muchas bases militares, tanto en Centroamérica como en Afganistán, fueron inclusive utilizadas por los narcotraficantes norteamericanos. Si no vemos la película Un gángster americano, vean ustedes en el cine, búsquenla por YouTube, y verán cómo las bases norteamericanas servían para el tráfico de drogas. En Centroamérica, en la serie Narcoamérica, George Bush utilizó las bases centroamericanas para llevar cocaína a los Estados Unidos y regresar con armas para los contras. Es así como se comenzaron a dar cuenta los guerrilleros de las FARC que para poder proveerse de armas, de municiones y etcétera, cuando cae la Unión Soviética y cuando la Unión Soviética deja de ser proveedor de recursos a Cuba, estamos hablando de 1980, en la década de los 80, 84, 85, Gorbachov al poder, los de las FARC se dan cuenta de que las Autodefensas Unidas de Colombia, del presidente Uribe, y otros se nutrían de la cocaína o se valían de la cocaína para obtener armas. Y las Autodefensas Unidas de Colombia estaban aliadas al ejército colombiano, y el ejército colombiano a su vez estaba aliado del ejército norteamericano. Es decir, el mismo ejército norteamericano fue el que les enseñó
a las Autodefensas Unidas de Colombia a utilizar la cocaína para proveerse de armas. Las FARC, al verse desabastecidas, hacen lo mismo y se proveen de armas. Y de esa manera se crea un conflicto en la frontera en que aparece la denominada narcoguerrilla. Pero es la narcoguerrilla comunista, llamada las FARC, la narcoguerrilla capitalista, llamada Autodefensas Unidas de Colombia. Vivimos entonces en un límite fronterizo que está desde Tumaco hasta el Putumayo, en que nosotros no limitábamos con Colombia, sino que limitábamos con las FARC en algunas partes y en otras partes con las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia se convirtió en el grupo de intimidación más salvaje del mundo y de él aprendió el narcotráfico mexicano a torturar, a matar y todo. De esa manera llegamos a un conflicto, el conflicto en que Colombia invade a Ecuador y trata de matar en Angostura al segundo miembro dirigente de las FARC, a Reyes, en la época de Marulanda. Consigue matarlo, pero invadiendo territorio ecuatoriano. Para poder invadir, la base de Manta es la que da toda la logística para esa invasión al territorio ecuatoriano. Fue un atrevimiento de Colombia que lo hizo porque Colombia era consciente de que tenía el ejército más poderoso de Sudamérica para guerra interna. Chávez, sabiendo eso, fabricó el ejército más poderoso de Sudamérica después del Brasil para guerra externa. El uno con armas norteamericanas, el otro con armas rusas, con aviones MiG, Sukhoi, etcétera, etcétera. De esta manera, nosotros nos vimos involucrados en un conflicto que es el conflicto de Colombia. Correa inmediatamente toma medidas al respecto, rompe las relaciones con la Colombia de Uribe y rompe relaciones con Uribe. Y sin embargo, Ecuador recibe 90.000 refugiados colombianos. Y además, no existe ningún acuerdo en Ecuador de extradición ni nada de eso para complacer a la DEA ni a Estados Unidos. Además, Ecuador rompe relaciones con el Fondo Monetario Internacional porque el Fondo Monetario Internacional estaba inmerso en todo lo que fue la corrupción económica de la deuda externa ecuatoriana. Y en segundo lugar, rompe relaciones con USAID, porque USAID financiaba marchas, huelgas, protestas y lavaba el mate a los campesinos ecuatorianos para actuar contra los gobiernos de derecha e incluso contra la Iglesia Católica de la Teología de la Liberación, que estaba especialmente centrada en la provincia de Chimborazo. Lo saca y se crea un concepto de soberanía. Esta soberanía se fundaba en esto, pero Estados Unidos tenía recursos para presionar. Un recurso era el sistema de no cobro de impuestos a los productos ecuatorianos al ingreso a los Estados Unidos. El segundo recurso era que tenía la policía del Ecuador bajo su mando. Directamente la policía ecuatoriana estaba bajo el mando de la Embajada de los Estados Unidos. Las computadoras de la policía pertenecían a la Embajada de los Estados Unidos. Cuando se producen los Wikileaks, se descubre toda esta entraña de cosas, se le reclama a la policía por esto, se destituye oficiales, pero las computadoras desaparecen de la policía y van a parar en la embajada norteamericana, con toda la información suya y mía. De esta manera, Estados Unidos estuvo involucrado en toda la represión que hubo en la época de León Febres Cordero.
Y fue así como se creó una gran diferencia y una disonancia entre Estados Unidos y el gobierno de León, perdón, y el gobierno de Rafael Correa. Y con eso, pues, concluimos y entendemos ahora lo que es el problema que estamos viviendo, porque en este momento, nuevamente, el presidente Lenín Moreno le ha dado todas las potestades a Estados Unidos para actuar en la frontera norte. Y prácticamente, a través de esta potestad que le ha dado a Estados Unidos de actuar en la frontera norte con la DEA, con el FBI, con la CIA, hemos entrado ya al conflicto colombiano. Algo que jamás quisimos, que nunca estuvimos de acuerdo y ahora estamos involucrándonos. No digo que hemos terminado de involucrarnos, pero estamos comenzando a involucrarnos en la interminable guerra. Porque hay que entender una cosa. Es una guerra muy diferente que Estados Unidos vaya a pelear en el desierto, vaya a pelear en Europa, que vaya a pelear en la selva tropical. Peleó en Vietnam y perdió. Y pelear en una selva tropical como Esmeraldas o como la Amazonía es entrar en una guerra interminable. Ni los conquistadores españoles, ni nadie ha podido ganar una guerra en ese territorio. Con esto concluimos.